Rusia, que ahora, debido a la guerra que insensatamente decidimos apoyar, tiene su capacidad industrial funcionando a pleno rendimiento. Su complejo militar industrial y sus científicos han desarrollado nuevas variantes, armas hipersónicas, en fin, de todo, y en gran volumen. Así que todo lo que necesitan para atacar en Ucrania o en cualquier otro lugar, si la guerra se extiende más allá de allí, lo tienen ahora en enormes reservas. Mientras tanto, las nuestras se han reducido simultáneamente a niveles minúsculos. Y ahora vemos que la propia Ucrania literalmente no tiene nada. Básicamente, ya no les queda defensa aérea, desde luego no contra fuerzas de misiles. Nadie les va a dar lo poco que le queda, ni más de lo que ya han dado, porque han entregado todo lo que podían, hasta dejar sus propias reservas bajo mínimos. Y ni siquiera está funcionando. Incluso antes de que se quedaran sin ellas, la mayoría de los misiles fueron atravesando las defensas. Ahora, y dado que Rusia ha subido otro nivel en materia de drones con estos Geran 4 propulsados por reactores, incluso los interceptores que Ucrania había ideado de forma creativa, drones interceptores para interceptar esos drones, ya no son lo bastante rápidos, porque los han superado en velocidad. Estoy seguro de que pronto idearán nuevas variantes, porque así funciona la guerra. Pero lo único que conseguirá eso es que Ucrania pierda más despacio. Mientras tanto, mientras Ucrania está siendo eviscerada y reducida a nada, el ejército ruso se ha vuelto mucho más poderoso de lo que era en 2022, y el nuestro se ha debilitado mucho. Y no hemos hecho nada para cambiar las dinámicas que exigirían hacerlo. Así que ahora mismo, Jay, supongo que volviendo a tu pregunta original, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer para ganar una guerra en Oriente Medio contra un adversario de calidad, malo y contra China en Asia. Y podríamos entrar en toda una serie de razones por las que ese es un objetivo aún más difícil para nosotros que cualquier otro al que nos hayamos enfrentado. Así que sí, creo que la dinámica ha cambiado. La única salvedad que pondría es que por nuestras acciones y por nuestra ciega negativa a mirar la realidad del combate entre iguales y el equilibrio de poder entre naciones, nos hemos colocado en una situación en la que podríamos ser derrotados militarmente. Quiero decir, podríamos perder de verdad y tener que retirarnos y rendirnos sin más si seguimos ignorándolo. Así que, mientras la gente actúe de forma racional, es muy difícil derrotar militarmente a nadie en el mundo moderno. Pero vamos a ver si seguimos forzándolo hasta comprobar si acaba pasándonos a nosotros. Sí, quiero decir, Estados Unidos no tiene enemigos naturales en su entorno. Vale, puede haber gente a la que no le gustes, pero en realidad no hay nadie lo bastante grande como para hacerte frente. Y China y Rusia están lo bastante lejos como para que realmente no importe. En fin, no hay una amenaza real. De hecho, el objetivo, si es que existe una gran estrategia, no tengo muy claro que la haya, es mantener a Europa y a los estados del Golfo en una situación de debilidad y dependencia respecto a Estados Unidos. Porque lo que queda absolutamente claro es que, aunque esto está provocando ondas de choque en la economía mundial, algunas personas de las empresas contratistas de defensa están ganando una barbaridad de dinero con ello. Así que mantener conflictos de baja intensidad, prolongados en el tiempo, puede resultar bastante rentable. Y quizá ese sea, al menos para un sector en Washington, D.C. Bueno, te diré que incluso en ese punto, hay algo que me vuelve loco. Este tipo de gasto tiene un efecto inmediato, a corto plazo, para estos contratistas de defensa. Están ganando dinero a manos llenas. Hoy hubo otro paquete de $22.900 millones para Raytheon, para que siga fabricando misiles de crucero Tomahawk. Lo anunció la Casa Blanca. Eso les viene muy bien ahora mismo, pero seguimos fabricando este tipo de armas. Y la semana pasada vi a Victoria Coates, exasesora del Consejo de Seguridad Nacional durante la primera administración Trump. Salió en Fox News y dijo: por cierto, este presupuesto de $1,5 billones que estamos intentando aprobar para el año que viene va a incluir financiación
para hasta 14,000 PAC-3 más y unos 800 misiles interceptores THAAD más, los de gran altitud. Y pienso, ¿qué estáis haciendo? Estáis invirtiendo en un tipo de armas que ha demostrado ser vulnerable a lo que están haciendo nuestros posibles enemigos o nuestros enemigos actuales. No funcionó. Así que tenéis que plantear algo diferente. No sigáis tirando dinero a algo que no funciona. Eso acelerará y aumentará las probabilidades de que sufráis una derrota en el campo de batalla, por muchas armas que tengáis. Se puede ganar dinero haciendo las cosas bien, invirtiendo en los recursos adecuados, teniendo una defensa nacional, en lugar de tener esta cosa con la que queréis poder pasar a la ofensiva en todas partes por todo el mundo y que os llevará a la bancarrota. Ese es el problema del rumbo actual. Ahora funciona, pero si sigues por ese camino, acabarás en la bancarrota. Y entonces tendrás que traer de vuelta a la gente de todo el mundo, de esas 700 u 800 bases que supuestamente tenemos. No podrás permitírtelas. Tendrás que repatriarlos porque ya no tendremos $1,5 billones para gastar en el presupuesto de defensa. Tendremos suerte si contamos con 1/3 de esa cantidad porque sencillamente no hay dinero. Ya nadie nos lo prestará cuando empieces a correr el riesgo de suspender pagos y la gente vea que el dólar ya no es un refugio seguro, porque Estados Unidos ya no es un lugar seguro para invertir. Y todo esto se va acumulando porque no están dispuestos a reconocer que el poder tiene límites y que en el mundo hay realidades. Otros también tienen poder. Lo único que tienen que hacer es cooperar y llevarse bien con ellos. Hay formas de hacerlo todo. No hay nada de fantasías irrealizables. Son simplemente relaciones internacionales duras y frías, de las que se han practicado durante milenios en la naturaleza humana. Y pueden volver a hacerse aquí, de forma eficaz, porque tenemos mucho poder, muchos recursos naturales y muchas defensas naturales si se usan con prudencia. Pero, si se usan mal, podemos sembrar las semillas de nuestra propia derrota. Sí, y las guerras las ganan las economías, no los ejércitos, ¿verdad? Y de hecho, una de las consecuencias de la guerra contra Irán es que Irán le ha dado la vuelta a la situación y en la práctica está sancionando a Estados Unidos y también a la economía mundial mediante esa especie de bloqueo del estrecho de Hormuz. Unas veces está en vigor y otras no. Y del mismo modo, en Europa, los rusos están sancionando de facto a los europeos. Aunque Rusia sea el país más sancionado del planeta, por las sanciones al petróleo, la cuestión de los precios, la desindustrialización, ya sabes, y demás. ¿Eso le va a pasar factura a Trump de cara a noviembre? ¿Crees que el hecho de que la gente esté... Hoy mismo he visto un video suyo diciendo, bueno, ya sabes, la gente está pagando $4 por galón, o lo que sea. Ya sabes, de forma permanente, es un precio que merece la pena pagar. ¿Crees que los estadounidenses corrientes van a seguir considerando que es un precio que merece la pena pagar? Ya no. Quiero decir, esos son afirmaciones sencillamente delirantes. Quiero decir, las cifras, las encuestas entre los suyos, confirman que el propio grupo MAGA está volviéndose de forma drástica contra esta guerra. Y desde que empezó, es la guerra más impopular de la historia de Estados Unidos a estas alturas, desde que se hacen encuestas. Mucho más que la guerra de Vietnam, incluso más que la guerra de Irak de 2003, que resultó ser una catástrofe política absoluta e impopular para el presidente Bush. Pero esto ya es incluso peor que aquello. Y cuando la gente ve que no hay ningún resultado, todo eso de, bueno, es un precio que merece la pena pagar para que no tengan armas nucleares, no funciona con la gente corriente. Ni siquiera funciona ya, salvo con una minoría cada vez más reducida de sus creyentes más acérrimos, que literalmente dirán, me creo cualquier cosa que diga, por que sea. Así. Y estas encuestas de Rich Barris, por ejemplo, a quien tuvimos en nuestro programa la semana pasada,
Están registrando y detallando exactamente cuánto apoyo está perdiendo entre sus propios seguidores, los seguidores de MAGA. Obviamente, la oposición política ya va a estar en contra de él, simplemente por reacción. Pero esta gente le ha estado apoyando, y ahora se están volviendo contra él. También, por supuesto, los grupos independientes y quienes se inclinan un poco hacia un lado u otro. Está perdiendo apoyo por todas partes, así que sus mensajes simplemente caen en saco roto. No sé qué piensa el presidente Trump. Ya sabe, le ha funcionado antes. Siempre consigo salir hablando de cualquier cosa. Y sigue bajo la ilusión de que también puede salir de esta hablando. Pero la diferencia entre esta y muchas de las otras es que existía la impresión de que, bueno, la economía va bien, no va bien. En fin, depende de ustedes decidirlo, interpretarlo. Pero cuando tienes que pagar físicamente mucho dinero, especialmente muchos de sus seguidores, que son de zonas rurales, donde el diésel está ahora mismo muy por encima de los $5 el galón, pues eso es aún más caro. Y ese es uno de los mayores problemas de que el estrecho de Hormuz esté gravemente restringido, si no completamente cerrado. Está gravemente restringido. El combustible para aviones, el diésel y los fertilizantes, que también afectan a buena parte de la América profunda, están viéndose golpeados. Ya no se cree en eso de que sí, es un precio que estamos dispuestos a pagar, porque nadie se lo cree. Por eso, mayorías abrumadoras de todos los grupos están en contra de la guerra. Ven que no. Primero, que no había necesidad de ella. Y segundo, que no tiene ningún valor. Quiero decir y me inquieta y me preocupa un poco que, cuando hizo la operación en Venezuela, mucha gente la apoyara, porque decía que había un beneficio. Conseguimos petróleo y no nos costó nada. No perdimos tropas. Claro, murieron unos, 80 venezolanos. Pero ¿qué nos importa? Son venezolanos y cubanos, como resultó ser, muchos de los defensores de Maduro. Pero mucha gente dice, oye, pero funcionó, tío. Quiero decir, demuestra lo duros que somos. Ahora tenemos todo su petróleo, etc. En el caso de Irán, esto no tiene ningún beneficio. Y luego ves a Zelensky, de la otra guerra, rogándole a Trump más misiles interceptores. Quiere el 10% de nuestras existencias actuales, que no tenemos. Quiere lo mismo de Europa, y ellos no están dispuestos a renunciar a ello. Así que ves que ahí no hay ningún valor. La gente dice, hiciste campaña prometiendo salir de esa guerra. ¿Por qué estamos siquiera hablando de darles algo más? Así que se está volviendo realmente negativo en todas partes, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato, que van a ser una masacre para los republicanos. No creo que haya nada que pueda hacer para detener eso. Podría, quizá, reducir el impacto. Pero al seguir estos caminos y no estar dispuesto siquiera a aplicar el plan de retirada del que he hablado, en el que simplemente finges que has tenido éxito, maquillas la realidad, afirmas lo que quieras y te marchas. Algo que, por cierto, cuenta con el apoyo de la gente, especialmente de sus seguidores del MAGA. Ellos apoyarían eso porque esas cosas no les importan. Solo quieren que la guerra termine para que los precios puedan empezar a bajar en los asuntos clave de los que estamos hablando aquí. Pero hasta ahora, el presidente Trump no está haciendo nada que realmente tenga sentido para él. Sí, y al final, Estados Unidos está siendo superado industrialmente tanto por Rusia como por China, ¿no? Porque una de las cuestiones clave, cuando estás librando dos guerras, una extremadamente prolongada en Ucrania y ahora Irán, porque en la práctica, Estados Unidos está combatiendo, está suministrando gran cantidad de munición para ello. Y ahora Irán. Quiero decir, en última instancia, tu capacidad para llevar adelante eso depende de tu capacidad para producir munición. Larry Johnson dice que solo se pueden producir 650 misiles PAC-3 al año. ¿Eso es siquiera cierto? Pero como sabes, los rusos están fabricando miles. Y cuando se trata de armadas, China es, con diferencia, el mayor productor naval del mundo en términos de nuevos buques que saca continuamente. Estados Unidos nunca podrá.
Quiero decir, no sin un replanteamiento fundamental de la estructura de la economía. Nunca podrá competir con eso, ¿no? Entonces, nadie ve esto en Washington. Sí, quiero decir, literalmente haría falta medio siglo para poder volver siquiera a una posición de igualdad en ese ámbito, si es que eso fuera siquiera del interés de Estados Unidos concretamente en la construcción naval. Pero no, quiero decir, las señales de alarma llevan décadas ahí, muchos años, incluso en las portadas, tanto con la administración Biden como con la administración Trump. Y simplemente no hay voluntad de hacer el trabajo duro. No queremos pagar ahora ningún precio para obtener algo más adelante, mientras que los rusos y los chinos son auténticos maestros en eso. Los rusos, especialmente, pagaron un precio enorme durante aproximadamente 1 año y medio, mientras reequipaban su base industrial militar. Cambiaron su doctrina militar. Se pusieron a la defensiva durante 1 año y medio, mientras empezaban a reequipar todo esto. Y entonces simplemente dijeron, vamos a limitarnos a defendernos. Y ya está. Ni siquiera intentaron nada más. China, ni siquiera hace falta que entre en eso. Todo el mundo sabe que siempre piensan a largo plazo. Planes a 5, 10, 15, 20 años. Nosotros no parecemos pensar ni con 5, 10 o 15 días de antelación. Y aunque todo el mundo es consciente de que estos problemas se acercan en el horizonte, de que las cuentas no cuadran en casi ninguna categoría que se quiera mirar, y de que la cuestión industrial es un problema importante, estamos haciendo pequeños retoques superficiales. Si pueden hacer que alguien gane dinero, como que Raytheon pueda construir otra fábrica para fabricar más misiles o algo así, o que él pueda conseguir algún gran anuncio llamativo de voy a construir otra fábrica aquí, quizá otra fábrica de coches. Es algo incidental. Los porcentajes son tan pequeños porque nadie quiere hacer el trabajo duro de decir, no, vamos a elaborar un plan de inversión a 5 años, un plan de inversión a 10 años y empezar a avanzar por el camino que nos devuelva a una posición de autosuficiencia. O al menos a una situación en la que no seamos tan vulnerables a las interrupciones externas de la cadena de suministro, etc. Simplemente no lo hacemos. Así que esperamos que no ocurra nada, porque hasta ahora no ha ocurrido. Siempre hemos podido salir hablando del problema, siempre hemos podido salir comprando la solución, y probablemente también podremos hacerlo en el futuro. Esa es la lógica que hay detrás. Pero creo que esa lógica tiene fecha de caducidad, y puede que estemos a punto de alcanzarla. Sí, bueno, la guerra del siglo XXI es distinta de la del siglo XX, cuando el almirante Yamamoto vio como un gran gigante industrial despertaba tras Pearl Harbor. Aquella era una época en la que se podían fabricar proyectiles de artillería, tanques y barcos sin más, porque la tecnología era mucho más sencilla, ¿no? Quiero decir, ahora China debe de estar observando esta situación, porque cada vez que escuchas debates sobre la contención de China, cada vez suena más a fantasía, ¿no? Quiero decir, ¿cómo puede Estados Unidos, con alguna credibilidad, creer que ahora puede contener a China, teniendo en cuenta lo que al final resultará ser fracasos en Irán y Ucrania, países mucho más pequeños? Sí, racionalmente no pueden hacerlo, pero verbalmente pueden repetirlo todo el día, y lo harán, y seguirán diciéndolo. Todavía lo oigo. No podemos permitir que China se quede con Taiwán. Tenemos que contener a China. Tenemos que empezar a construir más bases. Eso lo dice el almirante al mando del Comando Indo-Pacífico y demás. No dejan de repetir estas cosas. Y mira, de hecho, hoy mismo hice un programa precisamente sobre esta cuestión, cómo la guerra en el siglo XXI es radicalmente distinta de la del siglo XX. Y seguimos librando guerras del siglo XX, Ian. Seguimos pensando, o bien en Tormenta del Desierto, o a veces incluso en la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a nuestras formaciones y a cómo nos organizamos para el combate. Pero desde luego en Tormenta del Desierto, incluso en la Operación Libertad iraquí de 2003.
Así que ahí nos adentramos un poco en el siglo XXI. Pero lo que estamos haciendo es intentar volver a librar aquellas guerras, añadiendo unas cuantas cosas por los márgenes. Como vale, pondremos más drones aquí, tenemos que conseguir más misiles interceptores. Y sí, no sé. Entonces, intentaremos encajar todo eso en nuestra doctrina actual y sencillamente no va a funcionar. Ahora es radicalmente distinto en cuanto a cómo se emplean los blindados. No han desaparecido, pero han cambiado de forma drástica respecto a lo que eran. Ahora necesitas personal de comunicaciones, y la guerra electrónica puede ser más importante que los sistemas de armamento de fuego directo. Sigues teniendo que contar con artillería, aunque eso sea algo propio de la Primera Guerra Mundial o de la Guerra Civil. Sigue siendo necesaria, porque aún tiene un lugar en las formaciones de armas combinadas y demás. Sigues necesitando infantería porque, por mucha potencia que tenga un dron, una bomba planeadora o un misil, no puede temer ni el terreno. Así que vas a seguir necesitando hombres capaces de hacer eso, algún tipo de protección blindada, y ahora, defensas contra cualquiera de esos proyectiles entrantes, de todo tipo. Pero si no cuentas con todo lo demás y con alguna forma de defenderte de ello, no vas a poder hacer nada. De ahí que veamos este avance muy lento y metódico de los rusos hacia el oeste en Ucrania durante los últimos 3 años. Y vemos lo difícil que ha sido la expansión de la zona gris, incluso con todas las pérdidas que ha sufrido el bando ucraniano. Han podido, al menos, no mantener la línea, pero sí al menos seguir siendo viables gracias a los drones y demás, aunque están muy superados en efectivos, artillería, bombas planeadoras y todo tipo de misiles y drones de largo y medio alcance. Están relativamente cerca en drones, y eso impide que las tropas terrestres simplemente se concentren, atraviesen algún punto débil y entren, porque entonces Rusia tendría un aumento masivo de bajas y demás. Puede que funcione, o puede que no, pero hasta ahora no están dispuestos a asumir ese riesgo. Pero Ucrania no tiene opciones. No puede hacer nada porque no tiene ninguna de esas capacidades, y nosotros tampoco. Si entramos en una guerra, sí, Dios no lo quiera, ocurre algo en Europa y se produce un incidente del artículo 5, y de repente la OTAN está en guerra con Rusia. No nos irá tan bien, escúchame, como a Ucrania. A veces nos burlamos de ellos, decimos que son una fuerza menos capaz porque siguen perdiendo gente y no pueden acumular conocimiento institucional porque mueren demasiado rápido. Y eso es cierto, pero nosotros ni siquiera estamos a su nivel, porque no tenemos la mentalidad que tienen ellos, no tenemos la capacidad de adaptación tecnológica para ir probando constantemente qué funciona y qué no funciona con los drones. Quiero decir, tienen que ser muy ágiles en el ámbito electrónico y hay que financiarlos y dotarlos de personal con la gente adecuada. Ni siquiera tenemos esas entidades, no tenemos esas organizaciones. Y entonces tampoco tenemos la capacidad industrial de la que hablabas hace un momento. Por cierto, volvamos a la guerra del siglo XIX. Aún así tienes que contar con una base industrial para sostener una guerra en el tiempo, y nosotros no la tenemos. Ni siquiera se está hablando de conseguirla. Así que no tenemos nada de lo que necesitas para librar una guerra del siglo XXI. Pero tenemos videos estupendos y tenemos grandes bocas hablando todo el día de todas esas maravillas que supuestamente somos. Pero eso no se corresponde con la realidad sobre el terreno. Algún día, Ian, nos pondrán a prueba. Y entonces sabremos cuál es la verdad.